En nuestro diario vivir a veces escuchamos repetir y mencionar la palabra sabio. Y si prestamos atención, vamos a notar o advertir que se la emplea con distintos significados, porque puede significar o puede entenderse con esa palabra una persona que tiene mucho conocimiento o una persona que vive de una determinada manera aplicando ese conocimiento. Sin embargo, podemos hacer una división más sencilla y directa, llamando, por ejemplo, a algunas personas como sabios de la vida. Estas personas, hombres y mujeres, creo que todo el mundo tiene posibilidad de acceder a ellas. Puede ser un padre, una madre, un amigo, un pariente, un vecino, etc. Se caracterizan por tener una forma de vivir sencilla, moderada, suelen ser personas pacíficas, que poseen la capacidad, a veces natural, de ser criteriosas, de ser sensatas, de dar buenos consejos. Son esas personas a las cuales uno se acerca cuando está un poco complicado en la vida, con algún problema de índole familiar o social, que lo angustia mucho y que no sabe cómo resolverlo si recurre a estas personas. Se le llama personas de buen juicio o personas de buenos consejos. Estas personas sabias, sencillas de la vida, que se las encuentra en cualquier lugar, en cualquier contexto cultural, suelen ser personas que no poseen muchas veces muchos conocimientos. Es más, en algunos casos hasta pueden ser analfabetos, pero tienen lo que se llama la sabiduría del corazón, es decir, tienen una intuición directa de cómo es el ser humano en general, qué sufrimientos tiene, qué pasiones lo arrebatan y qué posibilidades buenas y nobles encierra dentro de él. Y nos dicen cosas en un lenguaje sencillo y directo que nos hacen muy bien, que nos dan fuerza, que nos estimulan por el lado noble de la vida. Estos sabios de la vida, justamente de la existencia, han existido siempre. A veces se los ubica dentro de las personas ancianas, pero no necesariamente. A veces son personas jóvenes o de mediana edad que poseen este don maravilloso de la cordura, de la sensatez y de la moderación. También podemos concebir al sabio ya como un ideal de vida, ya más complejo, por ejemplo, como ocurrió en la antigua Grecia, que se consideraba que sabio era una persona que tenía un gran conocimiento teórico de la realidad, pero también tenía un conocimiento de la vida humana, concreto, particular. Y trataba, y se esforzaba en su existencia, por aplicar en su vida las orientaciones que él consideraba eran necesarias para que el hombre viviera una vida menos dolorosa, más dichosa, menos complicada, menos llena de mal y perturbaciones. En ese caso, este sabio, que empieza por ser un filósofo primero, es decir, alguien que tiene una teoría sobre lo que es la realidad, sobre lo que es la vida, sobre lo que es el conocimiento, pero desemboca al final en una idea o en un conjunto de ideas que conducen a una manera de vivir en la cual hay que encarnar ciertas cualidades, ciertos valores, para que uno se merezca el título de sabio de la vida, pero ya con razonamientos y profundización, o un sabio existencial porque encarna esas cualidades y tiene la capacidad de enseñarlas, con la palabra, con la actitud y sobre todo con su propia vida. Se transformaban estos sabios en maestros de la existencia. La teoría pasaba a ser importante, pero en un segundo lugar, y el primer lugar lo ocupaba su propia existencia o su propia manera de vivir. Ese es en el segundo sentido como nosotros vamos a tratar de destacar hoy. El sabio que además de tener una manera sensata, cuerda, moderada y bella de vivir, podría también presentar eso como una teoría o como una comprensión de la vida. Pero teniendo siempre en cuenta que sabios son las dos formas,
el que no tiene mucho conocimiento pero sabe vivir y sabe aconsejar, y el que tiene mucho conocimiento y además sabe vivir y sabe aconsejar. Un gran pensador y filósofo, Lanza del Vasto, de origen italiano, llegó a decir alguna vez: un sabio puede ser un astrónomo, puede ser un matemático, puede ser un hombre que habla muchas lenguas, que ha viajado por muchos países, o puede ser alguien que nunca salió de su pueblo, que apenas habla el lenguaje de su aldea, que no conoce ninguna ciencia, pero sí conoce el corazón humano, sí conoce las tendencias y las ha trabajado y las ha pulido y las ha perfeccionado dentro de él y tiene la capacidad de enseñarle a los demás. Ambos son sabios y ambos son importantes. El hombre o la mujer que se dedica a la búsqueda de esta sabiduría virtuosa y práctica de la vida tiene por lo general desde su juventud una aspiración, una ansia de perfeccionamiento personal. Tiene un apetito, tiene sed y hambre de virtudes, sed y hambre de valores y de cualidades que embellezcan su vida, la ennoblezcan y la hagan útil y fecunda para los demás. Entonces, el primer trabajo que se toman, trabajo que dura toda la existencia, es en perfeccionarse interiormente. Se observan, se conocen un poquito más, conocen sus defectos y sus virtudes y refuerzan por medio del pensamiento, la palabra y la acción el lado bueno de sí mismos. Entonces van eliminando, neutralizando o suavizando sus malas tendencias y reforzando sus buenas cualidades. Esas personas, con el paso del tiempo, van adquiriendo cada vez mayor control sobre sus reacciones, sobre sus pasiones, sobre sus tendencias. Se dice que se refinan, que se subliman, quiere decir que se perfeccionan. Toman todo lo que tienen, deseos, instintos, impulsos, pasiones, y las van corrigiendo y las van jerarquizando adentro de ellos. De forma tal que con el paso del tiempo van cada vez más ajustando su vida, se van conociendo más, se van poseyendo más, quiere decir tienen mayor dominio de sí mismo, un dominio que primero es forzado y después es más flexible, más natural, porque lo van haciendo hábito de vivir. Y el último paso sería la capacidad de donarse a sí mismo, pero ahora no es una donación mezclada como nos ocurre a diario, que yo por ahí puedo tener buenas intenciones con alguien y malas intenciones con otros, amar a alguien, odiar a otro, y se mezcla todo en mi conducta. Esto es lo que nos pasa en la vida común. El sabio no. El sabio que trabaja en este plano va eliminando las malas cualidades y va permitiendo que las buenas vayan cubriendo todos los aspectos de su existencia. Pero para eso vive en un estado de serena observación de sí mismo, se exige así, se perfecciona y se pule, como quien trabaja un metal, por ejemplo, un orfebre o un joyero que toma el oro, toma la plata y la trabaja hasta hacer la joya preciosa que él quiere llevar a cabo. El sabio hace así de su vida, hace una obra de arte, pero es trabajada, cultivada, perfeccionada. Cuando alcanza un estado de cierto nivel de perfección, automáticamente se produce un proceso que los sabios siempre dicen. La gente empieza a acercarse a ellos por una especie de ley de atracción. La vida de ellos empieza a influir, entonces se acercan algunos no solamente a pedir consejo, quieren gozar de esa compañía porque experimentan que esa compañía les da paz, les da claridad mental, les da armonía, a veces sin hablar, sencillamente por la manera en que ellos están instalados en la vida. Y esto es justamente lo que los caracteriza, que son como un gran árbol que está allí quieto, pero que da sombra, da frutos, y la gente se acerca para reposar debajo de esa sombra o para sacar el fruto que necesita. Esa sabiduría es el ideal que se mantuvo en la cultura griega, en la cultura china, en la cultura india, como un camino de perfección. Otros caminos de perfección que también siempre han existido son, por ejemplo, el camino del santo, que es ya la persona que se purifica para entregarse al Dios en el que cree, ya es una vida de devoción y de entrega, y predomina en ellos, se podría decir, el amor
o lo que nosotros a veces englobamos bajo la palabra corazón, entendiendo que toda su sensibilidad y todo su ser está orientado a su guía, a su maestro, al quien quiere obedecer y servir con amor. Y estaría el otro camino de perfección, que es el camino de llevar adelante un ideal con todos los riesgos que implica, incluso exponiendo la propia vida, y es el camino del heroísmo, que también tiene grados, que va desde un heroísmo que implica combate y lucha física a un heroísmo sin combate físico, pero sí con combate en el alma. Se refuerzan las cualidades del alma y se las expone y se las presenta frente al otro para llevar adelante el ideal. En ese caso tenemos un héroe. Y el tercero, el camino del sabio. Por eso se dice, el héroe tiene el camino de la voluntad, el santo tiene el camino del corazón y el sabio tiene el camino del entendimiento. Son las tres vías de perfeccionamiento que a lo largo del tiempo siempre han existido. ¿Qué rasgos tiene la persona que alcanzó cierto grado de sabiduría? Razonabilidad, es decir, evita los excesos de pasarse al fanatismo como una postura extrema en la afirmación, o evita el escepticismo, la duda y el descreimiento que siempre lo paraliza. Reconoce la realidad, sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe. Es consciente que le falta mucho por conocer, pero es consciente de lo poquito que pueda saber. Y eso lo hace muy humilde, muy cuidadoso en sus afirmaciones. Por eso, cuando no conoce algo, se remite a decir, es mi parecer, es mi opinión. Y cuando tiene la certeza, porque lo ha vivido, porque lo ha comprobado, porque lo ha sentido, entonces afirma. Lo caracteriza ese grado de humildad y ese grado de armonía. Y siempre tiene la capacidad, aunque por ahí la pasión o el sentimiento lo puedan llevar, siempre trata de encontrar lo que se llamaría el equilibrio, el justo medio, lo atinado, lo acertado. No siempre vive en estado de razonabilidad, pero casi siempre se acerca a la razonabilidad. Y en casos extremos, cuando se alcanza una sabiduría muy alta, vive en la razonabilidad. Pero tiene otro rasgo muy importante, que es la moderación. Nunca se excede porque, como ha estudiado y se ha observado mucho, ha tratado de canalizar deseos, sentimientos, los ha pulido y los ha moderado. Le pone un límite consciente, no se deja gobernar por ellos. Si bien el vendaval del deseo, el fuego de la pasión arremeten en él como en cualquier persona, con el paso del tiempo se vuelve un diestro canalizador, corrector y moderador de sus propias tendencias. Incluso se ha utilizado la imagen de alguien que lleva un carro con caballos. Entonces es el buen conductor que, aunque los caballos sean briosos, no los deja salirse de la ruta ni desenfrenarse en la carrera. Él va regulando si caminan, si galopan o trotan. Él lleva las riendas. Este es otro rasgo de la sabiduría. Y el tercer rasgo de la sabiduría es que tienen una actitud bondadosa, amistosa y compasiva con todos los seres vivientes, con los animales, con las plantas y con los seres humanos. Suelen irradiar y manifestar cualidades que son muy atractivas, como la simpatía, la amabilidad, la comprensión. Suelen ayudar, cuidar, proteger y se esfuerzan mucho por no dañar. Es el rasgo más importante del sabio, como lo define la vieja sabiduría presente en China y en la India. El sabio se mueve en la vida como se mueve la abeja entre las flores, que saca polen pero no lastima nada y se mueve con sutileza. De la misma manera se mueve en la vida. No daña, no lastima, ayuda y beneficia. Por eso son verdaderos protectores de la vida estos sabios. Y otro rasgo es que tienen la capacidad de enseñar estas cosas, de enseñarlas incluso con la palabra. Y entonces, si nosotros miramos a lo largo del tiempo, han quedado registradas innumerables frases y citas de estos sabios. Por ejemplo, una vez le preguntaron a uno de ellos, ¿cuál es la vida sabia? ¿Qué es vivir con sabiduría? Y contestó, vivir con sabiduría es llevar una vida sencilla, de pensamientos elevados, de buena conducta y de servicio a la sociedad. Otra, por ejemplo, otro rasgo
llenar el día con palabras sinceras, con actos virtuosos y con pensamientos nobles. Otro rasgo, no contaminar la boca con la falsedad, el corazón con el odio y la maldad, y la voluntad con el desenfreno y el desorden. Tratando siempre de tener pensamientos buenos, palabras buenas y acciones buenas. Es decir, sumar día a día pensamientos de paz, sentimientos de paz, palabras de paz y acciones de paz. Nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, es una suma de experiencias que se van acumulando en nuestra vida. Alguien dijo alguna vez, ¿qué es la vida humana? Es la suma de lo que se piensa, de lo que se siente, de lo que nos pasa y de lo que hacemos. Pensar, sentir, padecer o recibir lo que pasa y hacer. Si yo tomo todo eso y le agrego lectura, reflexión y lo voy aplicando en mi vida, voy desarrollando una sabiduría que suma experiencia de lo que aprendo afuera, lecturas y por lo tanto presto atención y medito y rumio lo que me dicen otros respecto a qué sabiduría alcanzaron y cómo la alcanzaron. Y la tercera es lo que va brotando de adentro mío en base a todo eso que voy recibiendo. De esa combinación surge la sabiduría de una persona en la teoría y, si se esfuerza, también en la práctica y en la vida. Al respecto, me gustaría ir comentando algunas reflexiones que fui entresacando de varios sabios, pero muy especialmente del gran maestro de la humanidad y supremo líder espiritual del siglo XX, Satya Sai Baba. En estas enseñanzas que yo voy a ir comentando o leyendo, va a estar presente muchísimo la enseñanza básica de Sai Baba, pero también hay de otros maestros con las cuales hay coincidencia. Parecen ser dichas por un solo maestro. Dijo el maestro: el hombre tiene que entender que no puede exigir solo derechos. Ante todo ha de cumplir con sus deberes. Luego cosechará la recompensa a su debido tiempo. A lo largo del tiempo, la educación ha sido la mera adquisición de conocimientos librescos. Lo que se necesita hoy es conocimiento práctico. Cada estudiante debería desarrollar un buen carácter, valores morales y una mente amplia y comprensiva. El hombre tiene que esforzarse por ser bueno y virtuoso. La vida de una persona es valiosa cuando está llena de buenos pensamientos y buenas acciones. Una mente que no se emplea para impartir alegría a otras personas o un cuerpo que no se utiliza para servir a otros son totalmente inútiles. Como resultado de los deseos incontrolados y la explotación imprudente de los recursos naturales, la naturaleza está mostrando desórdenes aterradores. Muchos desastres naturales, como los terremotos, las erupciones volcánicas, las sequías y las inundaciones, son el resultado de alteraciones en el equilibrio de la naturaleza, causadas por la explotación irracional del medio ambiente. De este modo, la humanidad se asemeja a un hombre tonto que empuña un hacha para cortar la rama del árbol sobre el que está sentado. Para el progreso moral se necesitan tres cosas: un corazón libre de egoísmo y de odio, una lengua no manchada por la falsedad y un cuerpo no contaminado por la violencia. Cualquier país en el que predominan las personas de buen carácter y conducta virtuosa está destinado a ser pacífico, próspero y armonioso. Por carencia de hombres y mujeres de elevado comportamiento, una sociedad se hunde en la aflicción, el descontento y la injusticia. Para proteger una nación no es necesario poseer armas, ni misiles ni bombas. Lo esencial es que haya hombres y mujeres de buenas cualidades y noble conducta. La educación debe dar por resultado la transformación del corazón. Los estudiantes no necesitan estar excesivamente ansiosos por obtener altas calificaciones. Es más importante cultivar un buen carácter
y buenas cualidades. Se tiene que reverenciar a los padres, promover reformas sociales, cooperar con el prójimo y servir a la sociedad. Si se hace eso, la persona está realmente educada. Cuando los líderes son buenos y competentes, el mundo entero funciona con más armonía. Desafortunadamente hoy, el mundo ha llegado a este triste estado de cosas, de injusticia, de indisciplina y de comportamiento correcto, debido a la falta de liderazgos apropiados. Es urgente restaurar la formación de buenos líderes que conozcan, practiquen, protejan y encarnen los valores humanos esenciales. Usen palabras corteses. Incluso si se cruzan con un enemigo, ofrézcanle sus saludos. No le den la espalda ni siquiera a un enemigo. Sean amables con todos. Busquen vivir en amistad y armonía. Se necesitan personas que practiquen la vida buena y recta y se esfuercen por el bienestar de la humanidad. En vez de predicar cientos de preceptos, es mejor practicar unos pocos de ellos. La señal de una persona genuinamente virtuosa es que se esfuerza, no solo por su propia paz y contento, sino también por la paz, la prosperidad y bienestar del mundo en general. Una persona sin cultura moral es como un barrilete sin hilo, que es agitado de acá para allá. Una educación carente de formación moral no tiene valor, pues se parece a una moneda falsa. Mucha gente adora la riqueza como si fuera algo absoluto y único. La riqueza puede proporcionar bienestar físico y confort, pero no puede otorgar paz mental ni equilibrio interior. Solo el desarrollo de las buenas cualidades, la superación o control de las malas tendencias y los vicios garantizan mayor serenidad y armonía, tanto en lo interno como en lo externo. Los padres deben alentar a sus hijos para que continúen su educación con el espíritu correcto. No tienen que desear tanto que sus hijos obtengan puestos elevados. Lo que importa no es el éxito ni la opulencia, lo que importa es la bondad. Deberían anhelar que sus hijos ganen en un buen renombre antes que en una excelencia puramente académica. El conocimiento sin sabiduría, la erudición sin discernimiento, la música sin melodía, el aprendizaje sin humildad y una sociedad sin disciplina y una amistad sin gratitud y palabras sin verdad, todo ello es absolutamente inútil. La moralidad parece estar huyendo de la gente. La verdad y la rectitud están declinando entre las personas. Las antiguas enseñanzas de los grandes sabios y maestros de la humanidad están siendo olvidadas. Lo esencial es revivirlas y practicarlas. El hombre de pocas palabras estará libre de muchas enemistades. Debido a la conversación excesiva, el hombre cae víctima de discusiones. Todos deberían cultivar la moderación en relación con la palabra. La mesura en el hablar conduce a los sentimientos amistosos. El educador auténtico es el que siembra la virtud, la sabia prudencia en el corazón de los hombres. Es el que promueve los hábitos saludables y correctos, la reflexión criteriosa y amplia y las emociones nobles. Hay que seleccionar relatos de los libros de sabiduría moral y espiritual para interesar a los niños en valores de la vida recta. Hablarle de los héroes morales de todos los pueblos y los santos de todos los credos. Las grandes enseñanzas morales y espirituales exaltan la veracidad, la rectitud, la paz,
la hermandad, la compasión y la bondad. Hoy el mundo está agobiado por el desorden, la discordia y la frustración. Para salir de este caos, generador de sufrimientos y males, el hombre tiene que cambiar su mentalidad, tiene que cambiar sus palabras y su conducta. Tiene que saber autogobernarse, apegarse a la verdad, practicar la rectitud, cultivar la bondad, desarrollar sobre todo paz y no violencia. Cualquiera sea la posición que se ocupe, en ella hay que actuar como corresponde. Alguien que cose zapatos tiene una ocupación tan digna como el primer ministro que gobierna un país. Cada uno tiene que cumplir con su deber correctamente. No existe lo elevado y lo bajo en estos asuntos. Para cada persona, su actividad es una cuestión de honor y responsabilidad. Se debe realizar bien el propio trabajo, sin ningún desliz o defecto. Cuando todos cumplan con este espíritu su deber, el bienestar del mundo entero quedará automáticamente asegurado. Hoy en día el saber está limitado a los aspectos físicos, técnicos y mundanos. Los aspectos morales y espirituales son dejados de lado. Muchos padres realizan arduos esfuerzos para proporcionar educación a sus hijos, pero muy pocos están tratando de conocer el verdadero significado de la educación. Las personas piensan que aquellos que pueden hablar con elocuencia y han estudiado una cierta cantidad de libros son altamente educados. En realidad, eso solo demuestra conocimiento del alfabeto y nada más. La verdadera educación es aprender a ser sincero y decir la verdad, y seguir la senda de la rectitud, tener autodominio, tener serenidad y llevar una vida no violenta. Estos son valores y virtudes esenciales que deben ser practicados y divulgados en el mundo entero, porque si se cultivan estos valores humanos y estas virtudes, crecerá la armonía y la paz en la familia, en la sociedad, en el país y en la humanidad. La ciencia se presta a cualquier aplicación, la conciencia no. La inteligencia se acomoda a cualquier combinación, la sabiduría no. El poder puede cualquier cosa, el dominio de sí no. El dinero se presta para todo uso, la honestidad no. El coraje se entrega a cualquier causa, pero la compasión no. La fuerza puede servir para cualquier fin, pero la no violencia solo puede servir a la paz y a la bondad. La gran ventaja de la ciencia es su capacidad de contribuir al alivio del sufrimiento físico. Pero solo a través del cultivo de las buenas cualidades y de los valores es que podemos empezar a superar nuestro sufrimiento mental. Desde el punto de vista del bienestar humano, la ciencia y la moralidad no debieran ser ajenas e incompatibles entre sí. Precisamos de ambas, ya que el alivio del sufrimiento debe producirse tanto a nivel físico como a nivel anímico. Regulen su dieta y sus hábitos. Coman moderadamente y mantengan una buena salud. Cultiven buenos hábitos, tengan buena conducta y gánense un buen nombre. No corran detrás de la medicina y de los doctores por cualquier problema. Si una medicina cura una enfermedad, puede crear otra. No se preocupen demasiado acerca de sus pequeños problemas físicos. Si llevan una vida moderada y mantienen un estilo de vida saludable, no necesitarán estar a merced de los médicos. Si las personas que nos rodean están bien dispuestas hacia nosotros, nos tratan bien y nos muestran su bondad, nos sentiremos muy contentos y tranquilos. En el otro extremo, tener que hacer frente a la malevolencia o a la crueldad de otro es algo que nos hiere mucho. Nuestro espíritu se siente mejor cuando se beneficia de la ternura y delicadeza de los demás, lo que produce automáticamente un cierto bienestar corporal. Cuanto mayor sea el bienestar mental, mayor va a ser nuestro bienestar físico. La bondad, el afecto y la ternura
son actitudes extremadamente preciosas e importantes en la vida humana. Los políticos no caen del cielo, no proceden del espacio, sino que surgen de la sociedad. Si el conjunto de la población posee valores morales y una ética correcta, los políticos que de ella proceden respetarán espontáneamente esos valores, ya que ellos mismos los habrán desarrollado. Por el contrario, cuando la sociedad mayoritariamente está moralmente enferma y sus miembros no respetan la moral en su propia vida, poco se puede esperar de la conducta de los políticos y de la población en su conjunto. Es un error pensar que la moral pertenece exclusivamente al ámbito de la religión. Pueden distinguirse dos tipos de moralidad. La primera está ligada a la religión y a la mística, mientras que la otra es laica y nace espontáneamente en el hombre. Esta última se expresa simplemente como bondad y compasión y como el anhelo de procurar el bien de los demás. Neutralizada muchas veces por el egoísmo y las malas cualidades que también están presentes en el ser humano, la compasión y las virtudes que de ella se derivan deben ser, para mantenerse, reforzadas por la comprensión, la disciplina y la práctica. Es cierto que para disminuir o superar abusos, injusticias y múltiples males se requiere de soluciones políticas, económicas y sociales. Otro factor muy importante para superar muchos males en la sociedad es la autodisciplina en la vida personal, mediante la cual uno se esfuerza por dominarse a sí mismo. Para explicar las ventajas de la disciplina personal se pueden dar ejemplos de algunos pueblos con escasez material, en los cuales hay poca criminalidad, pocos ladrones, pocas peleas y pocas mentiras. Esto sin duda se debe a la práctica actual de algunos valores y virtudes como el autodominio, la honestidad, el respeto y la generosidad. Cuando las personas se controlan más y mejor a sí mismas, aunque no haya un control policial acentuado, desciende la criminalidad y desciende la inmoralidad. No se tiene que reprimir sistemáticamente cualquier deseo o aspiración. Una auténtica disciplina fiable no procede de la represión, sino de la comprensión de nuestros actos. Seguir nuestros impulsos puede a corto plazo darnos una gran satisfacción. Sin embargo, hay que ser consciente también de las consecuencias que van a provenir de esos impulsos, las cuales quizás no sean ahora, pero no por eso van a dejar de manifestarse en el futuro. Utilicemos, por tanto, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría para moderar nuestras apetencias del momento y saber, por medio del discernimiento, considerar los pros y los contras de un acto, para reflexionar encontrando de ese modo el mejor camino moral y virtuoso. Para donde se miran, se encuentran personas con ilimitados deseos. En cualquier aspecto de la vida humana, los deseos del hombre ya no tienen límites. No hay límite ni siquiera para la lectura de los libros. Algunas personas leen libros de todo tipo, y esto lleva a la confusión, a la excitación de las pasiones y a una tremenda pérdida de tiempo. Los libros que merecen ser leídos son aquellos que inspiran nobles pensamientos e ideales generosos, y los que nos inculcan moralidad y grandeza de alma. Sin confianza en uno mismo no hay logro posible. Si se tiene confianza en la propia fuerza y talento, se pueden generar impulsos internos de valor, serenidad y contento. En lo posible, hay que extraer del fondo de la propia alma paz, fuerza y sabiduría. Pide justicia, pero mejor, pide compasión, bondad y generosidad. Encarnar, proteger
y divulgar los valores y las virtudes esenciales es la forma superior de la grandeza. En todas las actividades se debe poner cuidado para no desviarse de lo correcto y de las exigencias de la moralidad. Hay que estar preparado, atento en todo momento, para no alejarse de los dictados de la conciencia moral. Hay que mirar con atención por donde se camina y anda, a fin de no cruzarse en el camino de otro. La solución está en desarrollar el discernimiento, la atención y perseverar en los propios deberes. Toda persona ha de tener lo suficiente para llevar una vida sencilla y sin preocupaciones. La riqueza acumulada más allá de límites razonables intoxica y produce deseos nocivos. La riqueza debe ser administrada para emplearla en actividades que sean beneficiosas, para promover la vida recta y facilitar los deberes sociales. El ser humano debe ganar por medios honestos lo que sea suficiente para su sustento y emplear el resto de su tiempo y su talento para el bien general. La riqueza sin sabiduría moral se convierte en un instrumento de explotación y de tiranía. La sabiduría sin medios suficientes se convierte en pura fantasía y en un atado de anteproyectos que nunca se cumplen. El buen uso de ambas, es decir, de la riqueza y la sabiduría, hacen que las dos valgan la pena. Un mal uso de cualquiera de ellas las vuelve desastrosas. La compasión hacia todos los seres vivos es la garantía más sólida y segura de la conducta moral. Quien sea compasivo será incapaz de causar daño a nadie, de violentar a nadie y de hacerle el mal a quien sea. Será comprensivo e indulgente con todos. Los perdonará y los ayudará dentro de lo posible. Todas sus acciones llevarán el sello de la comprensión y la magnanimidad. Que todos los seres vivos queden libres del dolor. La compasión con los animales va tan íntimamente unido a la bondad de carácter que podemos afirmar confiados que quien es cruel con los animales no ha desarrollado todavía plenamente su humanidad. Hagan el esfuerzo de vivir sin causar dolor a los demás, ni padecer dolor ustedes mismos. El hombre compasivo es el mejor, es el más dotado para todas las virtudes sociales y para cualquier acción que implique nobleza y superioridad del alma. Ensanchen el corazón y el alma. Dominen y orienten sus deseos y sentimientos. Sirvan a la sociedad generosamente. Desarrollen la buena conducta, las buenas cualidades y el buen carácter. Nada de venganza. Lo que pasó, pasó. El pasado es irrevocable y ya se ha convertido en parte de la eternidad. No se piensa en represalias por las injusticias y ofensas pasadas y recibidas. Que el pasado se apague en el olvido y el perdón. En el presente que vivimos, actuemos y tomemos por guías solamente las virtudes y los impulsos nobles. La moralidad y la virtud son los fundamentos para el bienestar de la humanidad. Cuando los valores no logran transformar la vida humana, el mundo se ve afligido por el sufrimiento, el temor y sometido a turbulentas alteraciones. Cuando el resplandor luminoso de las virtudes deja de alumbrar las relaciones entre las personas, la sociedad entera se ve envuelta en la noche del dolor y del mal.
Ante todo, sean legítimos ciudadanos del reino de la moralidad y de la virtud. Entonces serán valiosos y ejemplares ciudadanos del país y la sociedad en la que nacieron, viven o habitan. Nunca, nunca, nunca lastimen o hieran a una mujer, ni siquiera con el pétalo de una rosa. Merezcan ser reconocidos como bellas personas que tienen un corazón de oro y manos dadivosas.